Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de El silencio habla de Eckhart Tolle. Capítulo 1. Silencio y quietud. La quietud no es simplemente la ausencia de sonido, sino un espacio de conciencia pura que existe más allá del flujo constante de pensamientos. Cuando pierdes contacto con esta quietud interior, pierdes contacto con tu verdadero ser, aquietándote en la superficie de la existencia donde el ruido mental domina. El autor invita a percibir cómo incluso en medio del bullicio externo puede encontrarse ese espacio silencioso interno, como el fondo sobre el que se proyectan todos los sonidos. Observar la naturaleza se convierte en una puerta hacia este estado. Un árbol, una flor, una roca, todos existen en perfecta quietud, completamente presentes en su ser. Al contemplarlos sin juicio mental, participamos de su estado de presencia. Tolle describe cómo esta conexión va más allá de lo visual. Es una unión energética donde percibimos la vida que anima todas las formas. En esos momentos de verdadera conexión, desaparece la separación entre observador y observado, y emerge un sentimiento de amor que no es emocional sino existencial. Las pausas naturales, entre pensamientos, entre palabras en una conversación, entre notas musicales, son ventanas hacia esta quietud fundamental. El autor enfatiza que prestar atención consciente a estos intervalos nos ancla en el presente. La verdadera inteligencia, explica, opera en silencio. Cuando dejamos de forzar soluciones y permitimos que la mente se aquiete, las respuestas surgen espontáneamente desde este espacio de conciencia pura. Capítulo 2. Más allá de la mente pensante, la identificación con el flujo constante de pensamientos crea lo que Tolle llama, el pequeño yo, una construcción mental basada en recuerdos, proyecciones y juicios. Este falso yo vive en constante estado de carencia, siempre buscando completarse a través de logros, posesiones o validación externa. El autor describe vívidamente cómo este mecanismo nos mantiene prisioneros en un laberinto de conceptos, donde confundimos nuestros pensamientos con la realidad. La práctica de observar los pensamientos sin identificarse con ellos es clave. Tolle sugiere un ejercicio simple pero profundo. No te tomes tus pensamientos tan en serio. Al desarrollar esta capacidad de ser testigo, descubrimos que hay un espacio de conciencia más amplio que contiene los pensamientos pero no está limitado por ellos. Este espacio es lo que algunas tradiciones llaman el Cristo interno, o la naturaleza de Buda. El aburrimiento, normalmente visto como algo negativo, se revela como una oportunidad espiritual. Cuando observamos la sensación de aburrimiento sin intentar distraernos, comenzamos a percibir la diferencia entre nuestro ser esencial y los estados mentales pasajeros. Tolle explica que todos los estados emocionales, ira, tristeza, miedo, son en realidad movimientos temporales de energía que vienen y van, mientras que nuestra verdadera naturaleza permanece inafectada. Capítulo 3. El yo separado. El ego, según Tolle, es una entidad fantasma que se alimenta de la identificación con pensamientos y emociones. Su estrategia principal es la comparación constante, soy mejor que, o soy menos que. El autor describe con precisión cómo este mecanismo genera sufrimiento, creando una sensación perpetua de insatisfacción. Incluso los logros más grandes terminan por decepcionar, porque el ego siempre mueve la meta de la realización hacia el futuro. Uno de los aspectos más reveladores es el análisis de la identidad de víctima. Muchas personas, explica Tolle, construyen su sentido de identidad alrededor de historias de agravio y resentimiento. Estas narrativas se convierten en prisiones psicológicas,
donde la persona obtiene una sensación de identidad a costa de su libertad interior. El camino de salida no es negar lo ocurrido, sino dejar de identificarse con la historia. La culpa es otro constructo del ego. Hall ofrece una perspectiva liberadora. En cada momento actuamos según nuestro nivel de conciencia disponible. Culparse por acciones pasadas implica ignorar que ahora tenemos más conciencia que entonces. El perdón verdadero surge al comprender que en el fondo, todos actuamos desde distintos grados de inconsciencia. Capítulo 4. El ahora. Hall desmonta meticulosamente la ilusión del tiempo psicológico. Explica cómo el pasado solo existe como recuerdo en el presente, y el futuro como proyección en el presente. El único momento real es el ahora, pero la mente constantemente nos arrastra hacia la nostalgia o la anticipación. El autor describe cómo esta fuga del presente crea un estado de ansiedad latente, una sensación de que la vida real siempre está por venir. Una de las ideas más poderosas es la distinción entre el ahora y lo que ocurre en el ahora. Mientras lo segundo cambia constantemente, el ahora en sí es el espacio inmutable donde ocurre la experiencia. Reconocer esto nos permite relacionarnos de manera diferente con las circunstancias. Podemos aceptar plenamente lo que es sin perdernos en el contenido del momento. El autor ofrece prácticas concretas para anclarse en el presente, como sentir la vida en el cuerpo o prestar atención completa a tareas cotidianas. Hacer la compra, lavar los platos o conducir pueden convertirse en prácticas meditativas cuando los realizamos con presencia total. Hall enfatiza que no se trata de negar las necesidades prácticas de la vida, sino de cambiar nuestra relación con el tiempo. Capítulo 5. Tu verdadero ser. Este capítulo explora la paradoja central de la espiritualidad, que lo que buscamos ya somos. Hall describe cómo el buscador espiritual a menudo proyecta la realización en el futuro, perpetuando así la misma dinámica de carencia que pretende superar. La verdadera autorrealización no es un logro, sino un reconocimiento de lo que siempre ha estado presente. El autor disuelve la ilusión de la dualidad sujeto-objeto. Cuando dices, soy consciente del árbol, en realidad estás experimentando la conciencia misma que se manifiesta como percepción del árbol. Hall explica que esta conciencia no puede ser conocida como objeto porque es el sujeto último de toda experiencia. Intentar conocerla es como el ojo tratando de verse a sí mismo sin un espejo. La alegría de ser que describe no depende de circunstancias externas. Es una paz vibrante que surge cuando dejamos de buscar nuestra identidad en contenidos mentales o experiencias pasajeras. Hall usa la metáfora del agua en distintos estados, sólido, líquido, gaseoso, para ilustrar cómo la conciencia puede tomar diferentes formas sin dejar de ser esencialmente la misma. Capítulo 6. Aceptación y rendición. La resistencia a lo que es se revela como la raíz del sufrimiento. Hall describe vívidamente cómo esta resistencia crea una contracción interna, un endurecimiento contra la corriente de la vida. La aceptación, por el contrario, no es resignación pasiva sino un alineamiento inteligente con la realidad presente. El autor distingue entre aceptar una situación y aceptar la historia mental que hemos creado sobre ella. Uno de los pasajes más conmovedores explora cómo enfrentar situaciones aparentemente inaceptables, como una enfermedad grave o incapacidad física. Hall sugiere que incluso en estas circunstancias extremas puede encontrarse libertad interior al rendirse completamente a lo que es. Esta rendición no empeora la situación, pero transforma radicalmente nuestra experiencia de ella. El capítulo culmina con una poderosa verdad. Cuando dejamos de oponernos internamente a la realidad, descubrimos que muchas situaciones externas comienzan a cambiar por sí solas. La inteligencia de la vida puede operar más libremente a través de nosotros cuando cesa la resistencia interna. Capítulo 7. Naturaleza.
Tall describe cómo la naturaleza existe en un estado de unidad que los humanos hemos perdido. Mientras que los seres humanos están divididos entre su ser real y su imagen mental de sí mismos, un árbol o un animal son completamente ellos mismos. El autor invita a percibir la naturaleza no a través de conceptos, eso es un roble, sino a través de la presencia consciente. Una práctica poderosa que sugiere es escuchar los sonidos naturales sin etiquetarlos mentalmente. En el espacio entre el sonido y el silencio, podemos sentir la sacralidad que impregna todo lo natural. Tall explica cómo esta conexión es mutua. Cuando percibimos la naturaleza con presencia, nuestra conciencia le permite a la naturaleza conocerse a sí misma a través de nosotros. El cuerpo humano es parte de esta naturaleza. Sentir la respiración como un proceso natural, no controlado por el ego, es una puerta hacia la quietud interior. Tall describe cómo cada célula del cuerpo está impregnada de inteligencia cósmica, y cómo alinear nuestra conciencia con esta inteligencia trae curación y vitalidad. Capítulo 8. Relaciones. Las relaciones son espejos que reflejan nuestro estado de conciencia. Tall describe cómo el ego utiliza las relaciones para fortalecer su sentido de identidad a través de mecanismos como la comparación, el juicio y la necesidad de tener razón. En el estado egótico, incluso el amor se convierte en una forma sutil de apego y posesión. El autor distingue entre saber acerca de alguien, su historia, características, y conocer verdaderamente a otro ser humano. Este último ocurre en el espacio de presencia compartida, donde las barreras conceptuales caen. Tall sugiere prácticas como compartir silencios conscientes o caminatas en la naturaleza para cultivar esta calidad de relación. El cuerpo-dolor, el dolor emocional acumulado del pasado, es identificado como el principal saboteador de relaciones íntimas. Tall describe cómo este patrón energético busca reactivarse a través del drama y el conflicto. La solución no es luchar contra él, sino observarlo con conciencia hasta que pierda su carga emocional. Capítulo 9. Muerte y eternidad. Tall desafía la visión cultural de la muerte como enemiga, presentándola como un aspecto natural de la vida tan necesario como el nacimiento. Describe cómo en la naturaleza, la muerte y la descomposición son parte del ciclo de renovación. Observar este proceso puede ayudarnos a aceptar nuestra propia impermanencia. El miedo a la muerte, explica el autor, es en realidad miedo a la pérdida de la identidad egótica. Pero cuando investigamos profundamente, descubrimos que nuestra verdadera naturaleza, la conciencia, no está sujeta a nacimiento ni muerte. Tall comparte observaciones profundas sobre cómo personas cercanas a la muerte a menudo experimentan un estado de paz y luminosidad, como si su verdadero ser brillara a medida que la identidad personal se disuelve. Acompañar a un moribundo se presenta como una práctica espiritual profunda. Tall describe cómo la presencia consciente puede facilitar la transición, no haciendo sino siendo, un espacio de aceptación amorosa donde el proceso de muerte puede desarrollarse con dignidad. Capítulo 10. Sufrimiento y final del sufrimiento. Tall explora el papel paradójico del sufrimiento. Mientras es innecesario desde la perspectiva de la conciencia despierta, ha sido necesario para desarrollar cualidades como la compasión y la humildad. El sufrimiento, explica, cumple su función hasta que reconocemos que ya no lo necesitamos. El autor desmonta minuciosamente los mecanismos del sufrimiento psicológico, mostrando cómo las historias mentales, no debería ser así, crean más dolor que la situación misma. Una práctica clave es aprender a distinguir entre el dolor físico, que puede ser inevitable, y el sufrimiento psicológico, siempre opcional. El capítulo culmina con la poderosa enseñanza de que detrás de cada aparente mal, se esconde un bien mayor. Tall sugiere que incluso las situaciones más difíciles contienen semillas de gracia,
que se revelan cuando dejamos de resistirnos a lo que es. La cruz, instrumento de tortura, se transforma así en símbolo sagrado a través del poder de la rendición. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.